¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasan nuestros queridos mundiamigos? Por acá una vez más, como siempre, disfrutando de conocer cosas sobre México. Y por acá tenemos este video que ustedes nos envían en los comentarios, nos dejan en esas sugerencias. Nosotros les agradecemos muchísimo. Y miren cómo dice: tenía 7 miedos que México me quitó. Bueno, vamos a ver de qué se trata, cuáles son esos miedos, cómo es que México le quitó esos miedos. Ya hemos visto muchos videos donde muchos extranjeros encuentran una vida totalmente diferente en México. Suena muy interesante, así que vamos a verlo, lo compartimos con ustedes y les enviamos esa invitación a que, si no lo han hecho, suscríbanse al canal y a que dejen sus buenos comentarios. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. Un video donde van a conocer mucho más de mí y también de mi vida. Y te voy a invitar a que te suscribas al canal, pero ahora no. Al final del video, cuando ya lo hayas visto todo, si algo te gustó o dijiste: esta chiquita me cae bien, ahí sí, mi amor, te invito a que te suscribas al canal. No dejes de hacerlo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Por cierto, mi nombre es Marian y en este video les voy a abrir mi corazón, porque hay cosas que uno vive que no se olvidan, pero que también se curan. Así que en este video les voy a hablar de miedos que tenía cuando yo vivía en Cuba, pero que poquito a poco México me ha ido quitando. Y ojo, este video no es para hablar mal, es para hablar desde la herida, pero también desde la sanación, porque vivir sin miedo era algo que yo no sabía cuánto necesitaba hasta que finalmente lo viví. De 7 de mis peores miedos. El primero es el miedo a decir lo que pienso. En Cuba yo tenía, mi gente, miedo, pánico a decir lo que pensaba. Era una persona súper tímida, callada, de esas personas que todo se lo guardaba adentro. Tenía miedo al que dirán, pensaba que si decía algo pues me iban a juzgar, a mirar raro o que simplemente no me iban a tomar en serio. Yo era de esas personas que se quedaba con 1000 cosas por dentro y luego me las lloraba en la almohada. Recuerdo que tenía muchas veces opiniones, ideas y no las decía, me las callaba porque algo me detenía, sentía que no era suficiente o que quizás si decía algo iban a burlarse de mí. Por ejemplo, en la calle, en la escuela, hasta en mi propia familia, sentía que si decía algo me iban a decir: ¿y tú quién eres para decir o pensar eso? Y todas estas cosas me hacían sentir chiquita, con miedo a brillar. De hecho, yo pensaba que lo mejor era pasar desapercibida. Esto que yo hago ahora de hacer contenido para redes sociales, grabar videos, eso ni muerta, eso ni me pasaba por la cabeza cuando yo vivía en Cuba. Y esto también tiene mucho que ver con que en Cuba la gente antes más que ahora tenía la mente muy cerrada. Imagínense, si aquí en México aún hay personas que no entienden esto de hacer contenido y a veces nos dicen: pónganse a trabajar, que ustedes son vagos, etcétera. Imagínense. Bienvenida al club. Sí, eso es así. Pero lo chistoso de estas personas que dicen esto es que son muy consumidores de estas redes sociales. Sí, a nosotros igual nos dicen: ay, pero ¿y eso funciona? Ah, sí, sí. Y eso es trabajo, ustedes trabajan. Sí, eso es todo un tema. Yo decía: sí, trabajamos doble, porque trabajamos en el día para mantenernos y trabajamos también en la noche haciendo los videos para lograr ir a México. Claro, como ellos a veces, o sea, este tipo de trabajo prácticamente le damos un alto a otras actividades, porque a veces nos invitan a: vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, intégrense a esto de la iglesia, intégrense al club, intégrense a esto, y no, estamos grabando, estamos ocupados, porque las noches es para eso. Y sí que es un trabajo. Aquellas personas que dicen que no es trabajo, hagan un trabajo real, los invitamos a que se metan en esto, a ver si no les va a parecer que es trabajo. Cuba, con poco acceso al internet por el tema de que es difícil, es carísimo, allá es muchísimo peor. Y eso era algo que también me frenaba a hacer yo, a sacar eso que tenía dentro, ese deseo de hablar, de expresarme, compartir con la gente, crear contenido. Pero cuando llegué aquí a México, todo eso comenzó a cambiar. Conocí a personas que me animaban a hablar, a ser yo misma, a expresarme. Como que sentí un ambiente diferente, más abierto, donde no te aplastan por hablar o por pensar diferente. Y poco a poco empecé a soltarme, a atreverme a hablar más, a mostrar mi forma de pensar, y me di cuenta de que hay muchísima gente que sí me apoya, que conecta conmigo. Y México me ha hecho sentir que tengo voz, y no solo voz, sino también valor, que lo que yo digo puede ayudar, inspirar e incluso conectar con alguien más. Qué bonita palabra. Qué bien.
segundo lugar, hablemos del miedo a no tener comida. Y este es un miedo que muchos cubanos entendemos. Y no es miedo a no tener lo que quieres, es miedo a no tener lo básico. Recuerdo días, y esto se los he comentado en otros videos, que lo que tenía para desayunar era un refresco instantáneo, zuco o solo un pan, sin más nada. Y claramente agradeciéndolo porque había personas que ni siquiera tenían eso. Y ¿saben qué es lo más fuerte? Que uno se acostumbra, uno normaliza tener que hacer magia con una papa, un plátano y un poquito de aceite. Porque imagínense, cuando son varios en la familia, tú tienes que hacer que esa comida sea grande y que alcance para todos. Y cuando yo llegué a México, qué decirles, eso fue un impacto total. Entrar a un supermercado y ver tanta variedad, todo lleno y tan accesible para todos los bolsillos, que hay tanto para ricos como para pobres. Y no estoy diciendo que sea millonaria ni nada por el estilo, pero el simple hecho de tener opciones y tener comida, eso para mí, créanme, es muchísimo. Y al día de hoy agradezco cada comida porque sé lo que es no tener. Y algo muy importante y valioso que México me enseñó es que comer no debe ser, mi gente, una batalla diaria. No debe ser un lujo, es un derecho. En tercer lugar, hablemos del miedo a enfermarme. Caballero, enfermarse en Cuba es orar. Orar para que no se complique, porque aunque hay doctores excelentes, eso ya lo sabemos, no tienen los recursos, no pueden ayudarte como ellos quisieran, no tienen con qué trabajar. He tenido fiebre sin antibióticos, dolor sin analgésicos, heridas sin poder usar gasas, algodón o alcohol, e incluso ver a mi mamá darle la única pastilla que le quedaba a otra persona y sin saber cuándo podría tener otra en sus manos. Y gracias a Dios, cuando yo vivía en Cuba no sufría de ninguna enfermedad que se pudiera considerar grave. Ahora sufro de hipotiroidismo, pero bueno, tampoco considero como que sea algo grave. Pero en mi familia sí hay personas que sufren de enfermedades graves. Por ejemplo, mi abuela es diabética. Esa misma abuela, mi abuelo y mi papá son hipertensos, que esas sí son ya enfermedades graves. Y las personas que sufren de esas enfermedades saben que sí necesitan pues el medicamento, no les puede faltar. Y muchas veces no se encontraba la insulina para la diabetes de mi abuela y las pastillas para la hipertensión. Y por más que buscábamos a veces en el barrio, preguntándoles a los vecinos, yendo a la farmacia, no aparecían los medicamentos. Y eso ocasionaba un estrés terrible, porque imagínate que tú tengas una enfermedad grave y no puedas conseguir la medicina. Gracias a Dios, ya que ahora yo vivo en México, yo les compro sus medicinas, sus pastillas y se las hago llegar. Y pues ahora ellos, digamos que no tienen como ese estrés constante. Y por otro lado, las personas que cuidan a los enfermos también la pasan muy mal. Recuerdo una vez que me enfermé de varicela, tendría como unos 17, 18 años, y el médico me recetó loción de zinc y calamina. No sé si aquí en México haya eso. Es como un líquido que hace que sequen las heridas, las ampollas. Y después de que mi mamá recorriera todo el barrio en busca de la loción de zinc y calamina, no apareció. ¿Y con qué tuvimos que resolver? Con agua de hoja de guayaba. La hoja de guayaba tú la hierves y esa agua te la echas y eso te va a secar como las ampollas o lo que tengas que secar. Y eso es algo que tenemos en Cuba, que como usualmente no aparecen los medicamentos, hay que resolver con remedios naturales, y hasta el día de hoy eso es lo que se hace allá. No hay medicinas, remedios naturales, pero a veces no hay de otra. A veces hay enfermedades que sí o sí tienes que usar medicinas porque los remedios naturales no te sirven, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, etcétera. Entonces, el hipotiroidismo. Y bueno, pasa también que uno asocia que el remedio natural de por sí es maravilloso, ¿no? Pero resulta que eso tiene es delicado. Eso también tiene sus contraindicaciones, porque ¿qué es lo que pasa con un medicamento farmacéutico de laboratorio que tiene las justas proporciones, tiene reactivos, tiene un montón de cosas? En cambio, el remedio naturista a veces se puede pasar de dosis, como esa chica que tú comentaste que tomó agua de toronjil y se durmió. Bueno, tomó té de toronjil por agua durante todo el día y después andaba así como que somnolienta. Sí. Claro. Imagínense, pero se lo tomó porque ella quiso, pues porque le gustaba y se lo tomó, pues, pero... Y después, pero el hipotiroidismo también hay que tomarlo todos los días, porque yo sufro de hipotiroidismo y todos los días hay que tomarse ese medicamento. Mi gente, yo no era la única que vivía con miedo en Cuba. Lo vi también en mi familia, en mis vecinos y prácticamente en todo el mundo. Además está decir que aquí en México, si me siento mal, voy al doctor. Me dan un diagnóstico, una receta y consigo los medicamentos con facilidad. Mi gente, eso es tener paz mental. Y aquí en México aprendí que el tema de la salud no debería ser un acto de supervivencia. Y poco a poco, ese miedo de enfermarme se fue borrando. Claro que la alimentación, la salud, esos son derechos, eso no son lujos, esos son derechos.
cuarto lugar, hablemos del miedo al futuro. Y créanme, ese era uno de mis miedos más profundos. ¿Por qué? Porque en Cuba ni yo ni nadie podíamos hacer planes a largo plazo. Porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Allá no hay una certeza, una estabilidad, no hay oportunidades claras. Muchas veces yo me sentaba, me ponía a pensar y me preguntaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo construir aquí? ¿Y saben cuál era la respuesta? Sobrevivir. En Cuba el futuro no era una promesa, era una copia del pasado. Yo veía que los años pasaban y todo se veía igual. Era como si todo se hubiera congelado. Las personas en el mismo lugar, con la misma ropita, con los mismos problemas. Y yo por otro lado igual. No veía cambios significativos en mi vida. Y una de las cosas que más me marcaba y me hacía sufrir era ver a las personas mayores sin esperanza. Ver a mis abuelos, tanto que estudiaron, que se esforzaron, pasando tantos trabajos, tantas dificultades para encontrar hasta lo más básico, digamos una fruta, un pedazo de carne, un cartón de huevo, cosas que son básicas, un desodorante. Cuando las personas mayores lo que necesitan es ya en su vejez estar tranquilas, en paz, no tener que estar haciendo colas, filas de horas. Y era inevitable ver todo eso y yo por dentro de mí pensar, eso es lo que a mí me espera cuando yo tenga la edad de ellos. Y a veces quería hablar, desahogarme, decir lo que tenía por dentro, pero me limitaba porque todos estaban en la misma situación que yo, tratando de sostenerse de un hilo. Era como si emocionalmente todos estuviéramos en huelga y eso pesaba muchísimo. Y quizás no me crean, pero cuando llegué a México se me hizo difícil comenzar a soñar. Se me hacía raro hacer planes a un año, ahorrar, pensar en un negocio, en metas. Era algo totalmente nuevo para mí. Pero poquito a poco ese miedo fue desapareciendo. Ya tenía ese enfoque. Estaba programada tanto tiempo, ¿no? Sí. Qué pena, o sea, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo de este lado del mundo, ¿no? Porque, digamos, Cuba es Latinoamérica, es el Caribe, o sea, somos parecidos, o sea, porque no digamos de repente estos otros países con religiones y tradiciones culturales muy diferentes, muy ¿no? radicales. Muy radicales en comparación con las nuestras, ¿no? Las que conocemos, pero o sea, Cuba hablan español, o sea, somos casi la misma gente, somos hermanos, o sea, somos una misma nación prácticamente, o sea, y estas personas aisladas allí, pasando por tanto, y no vamos a hablar de quién es la culpa o de que no, esto no debe ocurrir, esto no debe ocurrir en este momento. Qué lástima escuchar eso, ver, como dice ella, a esas personas, ¿no? Y que ella no veía futuro, no ve. Bueno, tuvo la valentía de salir y llegar a México. Y tanta gente que está allá, allí donde puede ver un futuro más claro. Entonces, ¿por qué no van a tener derecho estas personas a tener una vida más convencional, más común? Miren la libertad que encuentran en México y en otros países donde se van. La verdad que estos son mensajes, da mucha pena, de verdad, da mucha pena pensar que estas personas están pasando por esto. Hay apagones. Ya hoy tengo sueños, tengo metas, proyectos y aunque admito que no todo es fácil, al menos el futuro ya no me da miedo. Ya no le preocupa, qué bien. No vive con la incertidumbre constante. Llegó en quinto lugar, el miedo a ilusionarme. Y eso era algo que me pasaba muchísimo en Cuba. Me daba miedo de ilusionarme con algo y que no se diera. Y no porque yo me creyera menos o porque no me creyera suficiente, sino porque allá las cosas no dependen de ti. Cuba tiene esa fama de que todo se trunca y es que por más que tú hagas planes, que pienses en proyectos, en metas, muchas cosas no se dan porque hay muchas trabas. Es muy difícil lograr lo que tú quieres, lo que estás planeando. Entonces aprendí sin darme cuenta a no hacerme muchas ilusiones por si acaso y a no esperar demasiado para no decepcionarme después. Era como un mecanismo de defensa. Yo pensaba, mejor no sueño tanto y no planeo tan bonito porque capaz y no se me da. Y vivir así te va pagando poquito a poco, porque tener miedo a ilusionarte es como si tu alma caminara con freno de mano. Estás viva, pero no del todo. Y en México he comenzado a cambiar eso. Ya aquí no tengo tanto miedo a ilusionarme, aunque fue algo que viví por muchos años y a veces me cuesta un poco de trabajo quitármelo del todo. Aquí sí he visto que hay caminos, que las cosas avanzan, que tú puedes hacer un plan y que si trabajas por ello, lo ves cumplirse. Y quizás para muchos esto parezca una tontería, pero para mí eso significa una libertad enorme. El atreverme a hacer planes, a soñar, sin ese miedo constante de que todo se derrumbe. Y sí, es verdad que muchas veces eso que planeo puede ser que no se dé, pero no me paralizo. Aprendo y no me niego la alegría de soñar y de intentarlo con todo mi corazón. Claro, un país distinto, un país con
eso. En sexto lugar, hablemos del miedo a quedarme sola. En Cuba es verdad, hay muchísima gente, pero hay un cansancio emocional. La gente está como desconectada emocionalmente porque es que todos están sobreviviendo. Yo tenía miedo de irme y quedarme sola en otro país, pero aquí en México encontré gente linda, gente que es familia, no de sangre mía, pero sí de alma. Los mexicanos me han abrazado, me han hecho sentir en casa y también he conocido muchísimos cubanos que han pasado por lo mismo que yo y hoy en día están aprendiendo a sanar todas sus heridas. Ese miedo a la soledad se transforma cuando encuentras comunidad y eso es algo que México me regaló. Bueno, imagínate, en México, mi casa es tu casa, la gente recibe a todos con los brazos abiertos. Qué dicha, ¿no? Para estos cubanos. Qué bien. En séptimo lugar y no menos importante, hablemos del miedo a no valer. En Cuba muchas veces sentía que no valía, que no importaba lo que hiciera, que no había espacio para crecer, para brillar, para sentirme orgullosa de mí misma. Porque ahí aprendes a que esto es lo que hay, no sueñes mucho, no te salgas de este molde. Y aquí en México descubrí que mi voz vale, que mi historia importa, que puedo trabajar, crear, emprender, que yo soy capaz, que tengo valor. Creo que eso ha sido lo más lindo, mi gente, de este proceso. Reencontrarme conmigo misma, sentirme útil. México me ha devuelto el valor que yo sentía que había perdido. Qué bien. En resumen, mi gente, hoy miro atrás y me doy cuenta de cuánto he sanado. No porque aquí todo sea perfecto, no tapo el sol con un dedo, sino porque hay espacio para respirar. México me ha quitado muchísimos miedos, pero también me ha dado muchísima fuerza. Me dio razones para seguir, para crecer, para hablar. Les doy las gracias a todos ustedes por acompañarme, por escucharme, por caminar conmigo en este proceso. Y si tú también estás saliendo de tus miedos, quiero decirte que se puede. Poquito a poco, paso a paso, un día a la vez. Gracias México y gracias a la vida por darme esta increíble oportunidad. Espero que les haya gustado mucho este video. Sin duda espero leerlos ahí en los comentarios. Atibórrenme de comentarios que quiero saber qué opinan. Gracias por todo el apoyo una vez más. Los quiero muchísimo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Les mando mucho amor, muchos abrazos y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Chao. Qué bien. Muy bonito video. Oye, sí, bueno, qué bien que México ofrece tanto, ¿no? Tanto y para todos. O sea, México no tiene de verdad es ese paraíso, ese lugar donde, ¿verdad? Pues puedes hacer todos esos sueños realidad. Y como siempre decimos, muchos de estos cubanos eligen actualmente a México y no a Estados Unidos, pues porque siempre, o sea, el cubano tenía alguna facilidad cuando llegaba a Estados Unidos. De pronto había otros que ya habían llegado. Y también creo que les daban un bono, alguna ayuda económica. Sí, les facilitaban las cosas. Entonces, claro, durante mucho tiempo la mayoría de cubanos iban a ir a Estados Unidos, pero bueno, encuentran que ya en México encuentran lo que buscan, lo que quieren. Y mejor incluso, porque en el mismo idioma. Con su mismo idioma, con la calidez del mexicano, la amabilidad, todo eso hace que la experiencia sea aún mejor. Sí, vale, oye, qué bien, qué bonito que ella pueda encontrar en México todo esto. Y a veces, en los comentarios a veces dicen, sí, que vienen a quitarnos las cosas de nuestras, que encuentran oportunidades que nosotros no tenemos o que no nos dan a nosotros. Pero siéntanse alegres, siéntanse felices de tener muchas cosas que en Cuba estas personas no tienen. Y que gracias a que México les puede ofrecer esa ayuda, pueden disfrutar de lo poco que tengan algunos, porque algunos dicen que tienen poco porque las oportunidades las tienen los demás, pero ese poquito que tienen algunos en México, ni siquiera ese poquito lo tienen estas personas en Cuba. Pero realmente entonces siéntanse alegres y felices de que en su país estas personas puedan encontrar, aunque sea un poquito. Sí, y es la percepción que tienen, pero no es la realidad, porque lo que pasa es que normalmente le sucede al que migra. Lo mismo le pasa a los mexicanos que se han ido a Estados Unidos. O sea, este mexicano, ¿por qué tiene la fama que tiene en Estados Unidos de trabajador, de que es el que le mete el pecho a lo que sea? Porque vas con un chip diferente o te encuentras que en ese otro país diferente, o sea, no hay margen para el error, no hay margen para, que me ahuevo, como dicen, o sea, me agüito, no, nada de eso. Que usted cuando es migrante va a por todas. O sea, sientes como un peso que debes hacer las cosas muchísimo mejor de las que las harías estando en tu país. Exacto. Es como una condición que le ocurre. Una condición de supervivencia que uno activa más o menos cuando uno migra. Casi la mayoría del migrante les pasa esto. Entonces se pone uno más creativo, se pone uno más dispuesto. Entonces eso posiblemente es lo que
genera esa percepción en el nacional Sí, de algún país, en este así caso es. México, creen, no, pero mira, es que te viene y me quita el trabajo, no, sino que, claro, ocurre muchas veces que el migrante llega a un sitio y si en este lugar pagan el sueldo normal, es de, por decir un monto X, $400, y el nacional dice, no, pero si no me pagan 400 o 450, yo no trabajo. Y entonces el migrante, agarrando, aunque sea fallo, Sí, llega y lo hace por 350. Entonces, me está quitando el trabajo. No, sino que le está Sí. aceptando lo que tú no aceptas. claro. Entonces, se destaca más en el trabajo, se queda horas extra, hace todo lo posible porque Mm. tiene esa necesidad imperiosa de Claro, avanzar. de avanzar, de salir adelante. Bueno, mundo amigos, la verdad es interesante conocer estas vivencias. Por una parte, da pena saber que nuestros hermanos cubanos viven esto a diario, ¿no? O sea, es una realidad que no debería por qué ocurrir. Y como lo decimos, aquí no estamos señalando a culpables. Solo con señalar a un culpable, esas penas no se van, sino No. que en general no debería ocurrir. Bueno, mundo amigos, siempre es muy placentero compartir las experiencias con todos ustedes. Los invitamos una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y ya lo saben, dejen por ahí también ese buen me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, mundo amigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.